Bien, entonces con respecto al tratamiento, vamos a mencionar primero a los fármacos antidiabéticos o también conocidos como no insulínicos. Bien, en los fármacos antidiabéticos tenemos como primer candidato a las biguanidas. ¿Y quiénes están, o quién, mejor dicho, está en las biguanidas? El fármaco más conocido para la diabetes, que es la metformina. La metformina es una biguanida. Entonces, ¿qué va a hacer la metformina? ¿Dónde va a actuar? Va a actuar a nivel de hígado. ¿Y qué va a hacer aquí? Lo que va a hacer la metformina en el hígado es inhibir la gluconeogénesis. Inhibe la gluconeogénesis. Entonces, si inhibe la gluconeogénesis, ¿qué va a suceder? Va a disminuir la glucosa. Específicamente va a disminuir la producción de glucosa. ¿En dónde? En el hígado, ¿no? Entonces, acá tenemos, vamos a hablar sobre sus efectos secundarios y sobre los efectos beneficiosos que tiene, ¿no? Entonces, la metformina, ¿qué va a hacer de beneficioso? Va a mejorar la glucosa en ayunas. ¿Qué efectos secundarios o adversos puede tener? Puede provocar molestias gastrointestinales o puede producir acidosis láctica. También puede producir un déficit de vitamina B12, ¿ya? Pero no es tan frecuente, ¿no? Ahora, ¿en qué condiciones está contraindicada la metformina? La metformina está contraindicada en cualquier apatía crónica que se pueda dar. Ejemplos: en una insuficiencia renal aguda, en una insuficiencia hepática, en una insuficiencia cardíaca, en casos sistémicos como en la sepsis o en cualquier paciente quirúrgico, ¿no? En esos casos nosotros no podemos darle metformina al paciente, ¿no? Ahora, el segundo fármaco que hay que conocer son las sulfonilurias. Las sulfonilurias. ¿Quién está en el campo de las sulfonilurias? Está la glibenclamida. La glibenclamida está en el grupo de las sulfonilurias. ¿Dónde actúa la glibenclamida? En el páncreas. ¿Qué va a hacer en el páncreas? En el páncreas va a aumentar la secreción de insulina. Bien, entonces, ¿cuál es su efecto beneficioso? Es que va a mejorar la glucosa postprandial, o sea, después de comer, ¿no? ¿Y cuál es el efecto negativo? ¿Cuál es el efecto negativo? Que es hipoglucemiante, ¿no? Y que va a aumentar el peso. Bien, eh, como tercera opción, nosotros tenemos a las tiazo, ojo acá con el nombre, tiazo lidenidionas, ¿ya? Tiazo, lide, perdón, dionas.
¿no? Este grupo de fármacos eh, se va a caracterizar porque el sufijo va a terminar en glitazona. En glitazona. Entonces aquí tenemos nosotros a la rosiglitazona y tenemos a la pioglitazona. A la pioglitazona. ¿Qué van a hacer estos fármacos? Estos fármacos van a actuar a nivel del tejido adiposo y del tejido muscular. Acuérdense que estos dos tejidos se denominan también tejidos sensibles a insulina. Entonces, ¿qué van a hacer estos fármacos? Estos fármacos van a aumentar mucho más la sensibilidad a la insulina. Si ya son sensibles, los van a hacer mucho más sensibles a la insulina, ¿no? Para que ésta pueda trabajar. Entonces, su efecto beneficioso es que puede mejorar también la glucosa postprandial, ¿no? ¿Y cuál es el efecto negativo? Que eh, hacen retención hídrica, retienen líquidos, hacen retención hídrica. Entonces, ¿esto qué puede provocar? Puede provocar dos cositas. Uno, que aumente de peso, y dos, que se edematice, ¿no? Y lo otro que pueden causar es insuficiencia cardíaca, ¿no? Como cuarto fármaco, avanzando con esto, como cuarto fármaco están los inhibidores de la alfa-glucosidasa. De la alfa-glucosidasa. Inhibidores de la alfa-glucosidasa. ¿Quiénes están en este grupo? Está la acarbosa. La acarbosa. ¿Dónde va a actuar la acarbosa? Va a actuar a nivel intestinal. Intestinal. ¿Qué va a hacer aquí? Va a inhibir las disacaridasas. Por lo tanto, ¿qué va a hacer esto? Va a disminuir la absorción de glucosa. Bien, entonces al no haber absorción de glucosa no se va a concentrar. Entonces esto va a mejorar también la glucosa postprandial. ¿Y cuál es su efecto negativo? Simplemente molestias gastrointestinales. Algo que quiero aclarar es que este tipo de fármacos no hay en Perú. Pero sí en Perú y la mayor parte de Latinoamérica. Pero sí lo usan en Asia. En Asia la inhibidora de alfa-glucosidasa sí es abundante y sí te la recetan. Bien, entonces, otro fármaco del que vamos a hablar son los inhibidores de la DPP4. Inhibidores de DPP4. ¿Quiénes tenemos acá? Todos aquellos fármacos que terminen con el sufijo gliptina. Aquí tenemos a la sitagliptina y a la liragliptina. ¿Dónde van a actuar estos fármacos? Van a actuar a nivel intestinal y a nivel del páncreas. ¿De qué manera lo van a hacer? Porque van a inhibir las incretinas. Al inhibir las incretinas, ¿qué va a suceder? Va a aumentar la insulina. La concentración de insulina va a mejorar. Bien, entonces, ¿cuál es el efecto positivo? Que mejora la glucosa
postprandial. Y al igual que el resto, también tiene efectos secundarios, ¿no? ¿Y cuáles son estos efectos secundarios? El paciente puede tener rash cutáneo, puede presentar artralgias y en algunos casos puede llegar hasta una pancreatitis. Bien, ahora, otro grupo de fármacos, ¿quiénes son? Son los agonistas de GLP-1. Los agonistas de GLP-1. ¿Quiénes están en este grupo de fármacos? Todos aquellos fármacos que tengan el sufijo de tide, o sea, tiraglutida, y hexanatide, por mencionar algunos, ¿no? ¿Y dónde van a trabajar estos fármacos? Van a trabajar a nivel de páncreas. ¿Qué van a hacer en el páncreas? Van a aumentar la insulina, van a disminuir el glucagón y van a aumentar la saciedad. Estas tres cosas van a lograr estos fármacos. ¿Y cuál es su resultado positivo? Es que van a mejorar no solo la glucosa postprandial, sino también van a mejorar la glucosa en ayunas. Las dos cosas van a hacer. Pero, ¿cuáles son sus efectos secundarios? Este tiene molestias gastrointestinales, así como también puede tener pérdida de peso y como también puede generar eh, como otra cosa buena, me olvidé de mencionar, también puede disminuir el riesgo cardiovascular. Entonces estos agonistas son muy buenos para mejorar la glucosa postprandial y en ayunas y para disminuir el riesgo cardiovascular. Pero a cambio de eso tenemos molestias gastrointestinales y pérdida de peso, ¿no? Entonces, otro grupo de fármacos son los inhibidores de SGLT2, ¿no? Que es un cotransportador sodio-glucosa. Entonces, ¿quiénes están en los SGLT2? Están todos los fármacos que terminan en glifosina. Por ejemplo, la dopaglifosina, y la empaglifosina. ¿Dónde actúan estos fármacos? En el riñón. ¿Qué hacen en el riñón? Van a inhibir justamente el SGLT2 y van a disminuir la reabsorción de glucosa a nivel renal, ¿no? A nivel de los túbulos. ¿Cuál es su efecto positivo? Que mejora la glucosa en ayunas. ¿Y cuáles son sus efectos? No, tiene más efectos positivos. Mejora la glucosa en ayunas, también va a disminuir el riesgo cardiovascular, pero también va a disminuir la evolución de la enfermedad renal crónica. Bien, va a disminuir, no la va a prevenir ni la va a parar. No la va a prevenir ni prevenir, pero sí la va a parar, la va a ralentizar. Va a hacer que la evolución sea menos constante, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los riesgos negativos? Riesgos negativos. Infecciones urinarias, sobre todo, infecciones urinarias pueden provocar deshidratación. Bien, y también pueden llevar a un cuadro de eso nomás, claro. Infecciones urinarias y deshidratación es lo más importante que va a pasar con estos. Ahora, ¿qué más? Por eso es que a los agonistas de GLP-1 y SGLT2
se les conoce como, a estos dos se les conoce como cardioprotectores. Son fármacos cardioprotectores. Bien, entonces, recapitulando, en las biguanidas, ¿a quién tenemos? A la metformina. Ahora, ¿cuánto se da de metformina? La metformina viene en presentación de 500 miligramos, ¿no? O viene en otras presentaciones, pero lo usual es de 500 miligramos. Esto se da cada 24 horas. Bien, eh, se da, claro, en 500 miligramos cada 24 horas. Después tenemos la glibenclamida. La glibenclamida, ¿cómo va a ser la posología? Se va a dar 5 miligramos cada 24 horas. Con comida. Con comida. Ya depende del especialista cuáles son las siguientes pautas y el esquema terapéutico que va a brindar, ¿no? Pero la idea es que la metformina usualmente se da en presentación 500 miligramos cada 24 horas con las comidas, y la glibenclamida también se da, pero en presentación de 5 cada día. Bien, entonces eso es con respecto a las biguanidas y las sulfonilurias. Recordar también que la metformina inhibe la gluconeogénesis, ¿no? También recordar lo positivo y lo negativo. Las sulfonilurias, la glibenclamida, aumenta la secreción de insulina. Recordar lo positivo y lo negativo. En el caso de las glitazonas, eh, van a trabajar a nivel de los tejidos sensibles a insulina. Recordar lo positivo y lo negativo, ¿no? Sobre todo esto, que retiene líquido, ¿no? Es muy importante. Con respecto a los inhibidores de alfa-glucosidasa, la carbosa, también recordar que no existe en mi medio ni en la mayoría de Latinoamérica, pero sí abundante en países orientales. ¿Qué va a hacer la carbosa? Inhibir las disacaridasas, ¿no? Positivo, negativo. Inhibidores de DPP4, todos los que tengan gliptina. ¿Qué van a hacer estos? Van a inhibir las ingredinas. Positivo, negativo. Los agonistas de GLP-1, todos los que terminen en tide. ¿Qué van a hacer estos? Aumentar la insulina, disminuir el glucagón y aumentar la saciedad. Positivo, negativo. Inhibidores de SGLT2, perdón, los que terminan en glifosina. ¿Qué van a hacer? Van a disminuir la reabsorción de glucosa, positivo, negativo. Claro está que tanto agonistas de GLP-1 como inhibidores de SGLT2 son cardioprotectores. ¿Por qué? Porque disminuyen el riesgo cardiovascular. Bien, eso sería con respecto a la primera parte de los fármacos antidiabéticos.